El día de ayer empezó en operación la nueva sanción en contra del petróleo ruso y que es que, bueno, los países del G7, Estados Unidos y la OTAN, acordaron imponer un precio límite al petróleo ruso, que sí pueden seguir comprando, europeos, estadounidenses, el crudo, pero al precio que ellos quieran. Sin embargo, ¿no? Rusia cumplió la amenaza, dijo, no, si tú me impones un precio límite, entonces no te voy a vender petróleo, punto. Y lo cierto es que desde el día de ayer empezaron los rusos a señalarles que ya Europa no va a tener más petróleo ruso, que se olviden, que ellos iban a cumplir finalmente la advertencia, que los dijeron desde hace un buen rato. Y a pesar de eso, G7, Europa y Estados Unidos aprobaron la nueva sanción, entonces sencillamente los rusos se van a negar a venderles petróleo ruso. Incluso ya están preparados porque, bueno, van a empezar a exportar a China y a la India este petróleo que no van a poder vender a Europa, pero que señores los europeos se quedan sin nada. Y esto es relevante porque desde el día de ayer en Hungría, en Turquía y en otras partes de Europa han empezado ya muy rápidamente a haber problemas de desabasto, porque ya sin petróleo ruso, pues ya no hay más donde comprar. No es que no haya petróleo en el mundo, sí está el petróleo ruso, pero ya no lo está comprando Europa porque no lo está vendiendo Rusia. En ese tenor, el día de ayer Estados Unidos emitió una amenaza muy grave, señalando de que los rusos deberían obligatoriamente seguir vendiendo el petróleo a Europa al precio de descuento que ellos impusieron. Que si no lo hacían, iban a tener problemas muy fuertes los rusos. Y los rusos también respondieron con una retórica muy fuerte, señalando que lo que está sucediendo ahorita en el mercado petrolero, estas obligaciones, estas limitaciones, restricciones, y bueno, al final el embargo del petróleo ruso y ahora la amenaza de Estados Unidos de que a fuerzas tienen que venderle a los rusos petróleo a Europa, podría acabar deviniendo en un, ahora sí, choque frontal de Estados Unidos con Rusia, un choque ya incluso militar y hasta nuclear. Esta retórica por el petróleo, que finalmente es lo que mueve al mundo, podría acabar encendiendo ahora sí la mecha de una tercera guerra mundial. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Un saludo para México, de acá desde Argentina, de parte de Diego en la lucha, que nuevamente está comunicando para ustedes. Fíjense que en el medio Hispan TV, continuando con el tema que estabas hablando Nacho, dice que Estados Unidos amenaza a Rusia con secuelas si desacata el tope a su crudo. O sea, Estados Unidos continúa pensando, efectivamente, que ellos son los gendarmes del mundo, que le dan órdenes a Rusia o a China o a cualquier país del mundo y estos países deben acatarla como si fuesen simples esclavos del imperialismo. Bueno, resulta que no es así, resulta que el mundo ya es multicéntrico, pero el mundo unipolar todavía está dando pelea para que el mundo multicéntrico no se afiance. Bueno, aquí en la portada, fíjense que tenemos la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, justamente durante una conferencia de prensa, y fíjense lo que dijo en forma textual esta funcionaria estadounidense. Ha asegurado que el objetivo del tope de precios siempre ha sido garantizar que el petróleo ruso con descuento continúe fluyendo a los mercados globales, y entonces creemos que el tope a este nivel mantiene claros incentivos para que Rusia continúe exportando. No hacerlo tendría graves repercusiones para Rusia. Continúan las amenazas. Ahora yo le preguntaría a esta funcionaria ¿cuáles serían las repercusiones para Rusia? Que Rusia venda un poco de menos petróleo hacia Europa, por ejemplo. Rusia ya está redireccionando los caminos de su crudo hacia Asia, hacia mercados también muy potentes, por ejemplo, el mercado chino. Por lo tanto, y además cuenta con reservas internacionales bastante importantes el gobierno de Vladimir Putin y además una deuda externa muy baja. Hay mucho orden en Rusia y un gran, digamos, apoyo popular a lo que sería su presidente, a Vladimir Putin, lo cual es muy importante para que los pueblos puedan sortear las dificultades con mayor facilidad. Fíjense que también esta señora subrayó que Washington espera que la iniciativa justamente recorte los ingresos de Moscú. ¿Para qué? Para no tener dinero para seguir financiando la operación especial justamente de la Federación de Rusia en Ucrania. Ahora, ¿qué dijo Moscú? Por supuesto que Moscú no se quedó callado y desde Moscú se asevera que ya se habían preparado para dicha medida
y que no aceptarán este techo a los precios del petróleo, ¿sí? Justamente aquí el artículo dice que el país euroasiático ha contraatacado diciendo que dejará de suministrar petróleo a Europa este mismo año. Yo esto también lo estoy cubriendo en mi canal Telegram, @Diego en la Lucha, allí no hay censura, los espero en mi canal Telegram, @Diego en la Lucha, vengan y suscríbanse. Fíjense que lo que escribió el embajador ruso Mikhail Ulyanov. Escuchen esto, a partir de este año Europa vivirá sin petróleo ruso. Moscú ya ha dejado claro que no suministrará petróleo a los países que apoyen la limitación de precios contra el mercado. O sea, es un sinsentido, es una enorme hipocresía y contradicción de parte de Estados Unidos de Europa. Esto, que son los grandes defensores del libre mercado. ¿Cómo van a ponerle un tope a los precios? Justamente Rusia es un miembro, digamos, anexionado a la OPEP, que son los países justamente exportadores de petróleo, que son más de 10 países, más de una decena de países, que en definitiva son uno de los grandes responsables de ponerle precio al petróleo. Y Estados Unidos, si no puede contrarrestar estos precios, va a tener que impulsar el consumo de sus reservas. Aún más barriles va a tener que tirar al mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, a su vez se va quedando sin reservas Estados Unidos. Ahora bien, fíjense que muchos expertos, acá finaliza el artículo, está diciendo que justamente estas medidas de Washington lo que hace es afectar más y más a la maltrecha economía europea, ya que está siendo sumisa Europa a los intereses de Washington. Ahora fíjense que si vamos también a otro artículo, esto en Russian Today, fíjense lo que dijo el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Afirmó que Estados Unidos y sus aliados en Europa se perjudican a sí mismos con la introducción del tope, justamente el precio del petróleo. Dice textualmente, Estados Unidos recurriendo a este tipo de artimañas y arrastrando a sus propios aliados en Europa bajo sus decisiones, está cortando la rama en la que se sienta Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo el funcionario ruso, pero por supuesto que sí, los precios pueden irse literalmente a las nubes y Estados Unidos tendría que utilizar aún más, con mayor frecuencia, sus reservas de petróleo. Recordemos que ya Estados Unidos no tiene un libre albedrío con la reserva venezolana de petróleo como sí lo tenía antes del gobierno de Hugo Chávez. Estados Unidos podía recurrir al petróleo venezolano a bajo costo porque en ese momento Venezuela era una colonia estadounidense. Bueno, luego de Chávez, a partir de Chávez mejor dicho, eso ya no volvió a ocurrir. Se nacionalizó el petróleo venezolano y ahora Estados Unidos tiene que sentarse en una mesa de negociación con Nicolás Maduro, que continuó con las políticas de Hugo Chávez. Bien, como les dije, en mi canal Telegram, @Diego en la Lucha, lo que los medios no muestran, los videos que en los medios no se muestran, yo los pongo. La información que los medios hegemónicos no muestran, yo la pongo en mi canal Telegram, @Diego en la Lucha, y los espero en mi canal YouTube, Diego en la Lucha también. Les mando a todos un gran abrazo.